Hola, buenos días, tardes o noches. Soy Kevin Flores Marín, soy estudiante de prepa en línea CEP y pertenezco al grupo módulo 8, Campus 1, generación 24, grupo 10, a cargo del asesor virtual Carlos Enrique García Cárdenas. Y hoy vengo a realizar la presentación sobre mi proyecto integrador, investigación sobre los derechos humanos con el tema de mi anteproyecto, los problemas sociales que generan los casos de privación de la libertad o secuestro o de secuestro, a la tradición y cultura de los huehues en Puebla. Introducción. Los derechos humanos son fundamentales, pues son capaces de proteger nuestro bienestar. Los derechos humanos nos protegen ante injusticias cometidas por otros que intenten aprovecharse de la integridad física, moral o emocional. Los derechos permiten que diversas culturas puedan expresarse libremente sin que personas ajenas a ellos puedan aprovecharse. Es por eso que las tradiciones han podido seguir vivas a través del tiempo. Ninguna cultura puede alzarse en contra de otra, pues de hacerlo así se estaría violando los derechos humanos de las demás culturas. Si este es el caso, las instituciones tienen que velar para que los derechos humanos se hagan valer y se pueda proteger al grupo de personas que conforman una cultura. Objeto de estudio. El objeto de estudio de mi investigación es conocer las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural de mi comunidad, pues los actos de privación de la libertad y secuestro amenazan con detener las tradiciones de mi comunidad, tradiciones que se celebran año con la festividad del evento conocido como los huehues, pues los actos de privación de la libertad han provocado que integrantes de esta celebración sean secuestrados, además de que las personas han comenzado a desistir de ir a tal tradición por el temor de que su libertad sea negada. Es por eso que el derecho a la libertad es clave para que las personas puedan ir a donde quieran ir, expresarse como ellos quieran y decidir cómo vivir su vida sin miedo a la represión o sin que su vida se vea comprometida. Planteamiento del problema. El problema abordado en esta investigación es la de la privación de la libertad. Se sabe que la libertad es un derecho que todos los humanos tenemos. En mi comunidad, grupos delictivos violentan dicho derecho, al secuestrar con violencia a las personas de mi comunidad y, más importante, a personas con tradiciones que se dedican a difundirlas, para que éstas no sean olvidadas y que son parte esencial de nuestra cultura. Es importante salvaguardar sus derechos para que todos puedan seguir ejerciendo su derecho a la libertad sin que otras personas las violenten, pues si estos casos continúan, ellos no podrán hacer válidos sus derechos humanos. Objetivos y preguntas de investigación. Objetivos. 1. Demostrar que los casos de secuestro limitan la diversidad cultural al hacer que la gente tenga miedo de expresar o difundir sus tradiciones o costumbres. 2. Devolver a las personas el derecho de libertad para que éstas sean capaces de vivir su vida como ellos quieran. 3. Hacer que las autoridades hagan que las personas se sientan seguras, además de que las instituciones de derechos humanos instruyan a las personas para hacer valer sus derechos. Preguntas. ¿Por qué los casos de secuestro violan el derecho de la libertad? ¿Cómo podemos evitar que estos casos continúen? ¿Cómo afecta a las diversas culturas los casos de secuestro? ¿Por qué es importante divulgar la importancia de nuestros derechos? Justificación. Me parece importante realizar esta investigación para que los actos de la privación de la libertad cesen, pues el negarnos nuestra libertad violenta nuestros derechos humanos. La libertad nos brinda el que se pueda cumplir con las tradiciones y costumbres de mi comunidad, además de prevenir y enseñar sobre cómo hacer valer sus derechos en caso de un secuestro. Esto también permitirá que las autoridades puedan poner atención a mi comunidad y actuar para que los responsables sean detenidos y encarcelados, por lo que instituciones creadas para estos casos intervengan y sepan guiar a las víctimas. Delimitación espacial. Mi investigación se limita únicamente a mi comunidad, pues es el lugar en donde radica la problemática que aborda mi investigación y es el lugar clave en donde se necesita que este problema pare. Población. La población a investigar en esta investigación es la de mi comunidad, la cual asciende al número de 12.700 personas. Todas ellas serán parte fundamental de mi investigación, pues ellas conforman mi comunidad y serán ellas quienes puedan ayudar a la investigación. Esta investigación también estará orientada a la supervisión de las personas que hayan sido víctimas de secuestro. Marco teórico. De acuerdo con los datos dados por la institución no gubernamental Alto al Secuestro, Puebla se colocó en el cuarto lugar a nivel nacional respecto al delito de secuestro. Los casos de seguridad han aumentado, pues se han contabilizado 139 casos de secuestro de diciembre de 2018 a septiembre de 2020
instituciones encargadas de proteger la integridad de las víctimas se han encargado de promover los derechos humanos. Se realizaron 86 eventos de promoción sobre derechos de las víctimas en los que se contó con la participación de 6.261 asistentes, entre personas servidores públicas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, colectivos y familiares de víctimas de los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Estado de México, Morelos, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, tan solo en el año 2016. Los factores que desencadenan un acto de la privación de la libertad son: las principales víctimas de los secuestradores son personas de conocida solvencia económica, empresarios industriales, políticos, comerciantes, ganaderos, artistas, y los familiares de estos. Presionan al individuo a realizar extracciones de efectivo de cajeros o solicitan un rescate. En el 92% de los casos se solicita el dinero. Con todos estos datos y observar con detenimiento me he podido dar cuenta de que muchas familias en la comunidad han sido víctimas de secuestro. Las más significativas son las que pertenecen al grupo cultural encargado de promover las tradiciones de la danza de los huehues. Por esta razón me dediqué a recabar datos creando una encuesta para recabar datos y analizar a profundidad cómo los actos de secuestro han influenciado en la comunidad. Las preguntas para la encuesta son: ¿ha sido víctima de algún acto de privación de la libertad? ¿Cómo vive el día a día sabiendo que personas en la comunidad han sido secuestradas? ¿Se siente seguro o inseguro? ¿Toma precauciones para evitar dichos sucesos? ¿Conoce qué hacer en caso de que algún conocido sea secuestrado? ¿Usted ha presenciado algún secuestro? ¿Haría algo en caso de ver a alguien sospechoso? ¿Sabe a qué instituciones ir para que le brinden ayuda? ¿Planea usted asistir a los eventos de fomentación cultural y tradiciones que son los huehues? La encuesta fue subida a un grupo de Facebook en el cual lleva ya tiempo que fue creado con 6.351 miembros. La encuesta registró los porcentajes siguientes. Pregunta número 1. La gente contestó sí, 45%, no, 55%. Pregunta número 2. La gente contestó sí, 90%, no, 10%. Pregunta número 3. La gente contestó sí, 86%, no, 14%. Pregunta número 4. La gente contestó sí, 20%, no, 80%. Pregunta número 5. La gente contestó sí, 9%, no, 91%. Pregunta número 6. La gente contestó sí, 5%, no, 95%. Pregunta número 7. La gente contestó sí, 2%, no, 98%. Pregunta número 8. La gente contestó sí, 50%, no, 50%. Con los datos obtenidos, la hipótesis a la que he podido llegar es que los casos de privación de la libertad han hecho que la gente no pueda convivir tranquila y que los grupos de difusión y cultura puedan promover las tradiciones que por años han caracterizado Puebla. Estos actos deben ser vistos por las autoridades y que las instituciones sepan difundir los derechos humanos y que puedan instituir a la población a cómo evitar estos actos, cómo actuar cuando estos pasen, como mantenerse en calma, no negociar con los captores, no denigrarse y no tratar de escapar, a menos que el escape sea 100% seguro. Todo esto es necesario para que se pueda volver a la paz a la comunidad y que las culturas puedan volver a celebrar sus tradiciones. Gracias a toda esta investigación podemos identificar algunas propuestas para evitar actos de secuestro. Evitar compartir información personal. No dar a conocer nuestra situación económica. No compartir nuestra ubicación. Si somos testigos de un secuestro, debemos de avisar a las autoridades pertinentes. Mantenernos comunicados con nuestros familiares. Crear patrullas vecinales que puedan ayudarnos a vigilar y evitar secuestros. Metodología. La metodología utilizada en esta investigación fue cuantitativa, pues para abarcar una gran cantidad de gente se necesitó una encuesta para poder abarcar a todas las personas y sus opiniones. Con esto se supo cómo la sociedad reacciona respecto con los actos de privación de la libertad y cómo esto repercute negativamente en los actos de divulgación y libertad de la cultura y sus tradiciones. Comentario. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales fue muy fructífera, pues pude aprender a cómo resolver las problemáticas que se dan al subir un evento que no beneficia a la comunidad, resolver las dudas y ver más de cerca la problemática en mi comunidad y buscar soluciones para que los actos de privación de la libertad no se repitan y se pueda tener una buena convivencia en la que podamos apreciar las tradiciones que una cultura puede darnos. Eso ha sido todo. Gracias por escuchar.